Queremos resolver la ecuación dada, lo que significa que queremos encontrar el valor de la variable k que satisfaga la ecuación o la haga verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar la variable k en un lado de la ecuación. El primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación borrando los paréntesis. Porque tenemos menos la cantidad 7k más 8. O necesitamos restar cada término dentro de los paréntesis, o si es útil, podemos pensar en distribuir uno negativo. Despejando los paréntesis, tenemos 9 y luego menos 7k menos 8. Observe cómo si distribuimos uno negativo, tendríamos 7k negativos, lo que nos da menos 7k y luego tendríamos 8 negativos, que también nos da menos 8. Y esto es igual a k menos 9. Aún podríamos simplificar el lado izquierdo porque 9 menos 8 es igual a 1. El lado izquierdo se simplifica a 1 menos 7k es igual a k menos 9. El siguiente paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Observe en este momento, tenemos un negativo 7k a la izquierda y a k a la derecha. Vamos a deshacer la k restando k a ambos lados de la ecuación. Recuerde, menos k es equivalente a menos 1k. Simplificando, tenemos 1 y luego 7k negativo menos 1k es negativo 8k, lo que nos da menos 8k es igual a la derecha, k menos k es 0. El lado derecho se simplifica a 9 negativo. Y ahora todavía tenemos que sumar o restar para aislar los 8k negativos para deshacer el positivo. Ahora restamos 1 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 1 menos 1 es 0. El lado izquierdo se simplifica a 8k negativo, que es igual a 9 negativo menos 1, que es 10 negativo. El último paso es multiplicar o dividir para resolver k, y dado que 8k negativo significa 8 veces negativo k, deshacer la multiplicación y resolver k. Ahora dividimos ambos lados entre 8 negativos. Simplificando, el 8 negativo dividido por el 8 negativo se simplifica a 1. Una vez k es k. Tenemos k igual a negativo 10 dividido por negativo 8, y negativo dividido por negativo es positivo, y por lo tanto, k es positivo 10 8, pero esto se simplifica porque 10 y 8 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 2. Dándonos nuestra solución, k es igual a 5 4. Verifiquemos que k sea igual a 5 4 satisfaga la ecuación. Sustituyendo 5 4 por k en el lado izquierdo, y el lado derecho de la ecuación para asegurarse de que el lado izquierdo, y el lado derecho de la ecuación sean iguales entre sí. Hagamos esto en la calculadora. Sustituyendo k por 5 4 a la izquierda, tenemos 9 menos, paréntesis abierto, 7 veces 5 4, que ingresamos como 5 dividido por 4, y luego tenemos más 8, cierre el paréntesis e ingrese. Cuando k es igual a 5 4, el lado izquierdo de la ecuación es igual a 7.75 negativo. Y ahora verifiquemos el lado derecho de la ecuación, sustituyendo 5 4 por k a la derecha. Tenemos 5 divididos por 4 o 5 4 menos 9, enter, que nos da el mismo valor. Y por lo tanto, esto muestra que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.